¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas y te doy la bienvenida al programa por excelencia, Locos por las Ventas. Estoy seguro que ustedes estaban esperando a Facundo de Salterán. Bueno, Facundo de Salterán decidió irse de vacaciones, así es que no nos va a acompañar al día de hoy, pero me pidió que viniera en su lugar. No, no es cierto. Este es el primer programa de Facundo. Rockstar Speakers es una asociación, es un grupo de conferencistas internacionales que nos unimos para poder cambiar muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente. La pandemia nos tocó de una manera completamente diferente, no estábamos preparados para estos golpes, sin embargo, tanto ustedes como nosotros tuvimos la necesidad de adaptarnos y de evolucionar. Y como dice otro de los rockstar speakers que tenemos, Carlos Nava, que no sé si la inventó él o se la copió Charles Darwin, la frase que me encanta: la especie que sobrevive no es la más fuerte, no es la más veloz, ni es la más inteligente, es la que se adapta y evoluciona. Y creo que en este momento nos toca a todos evolucionar. El título de la presentación de hoy, antes de presentarles a Facundo, ¿por qué estoy hablando yo? Porque todo rockstar, toda persona que es un gigante en su ramo, necesita a alguien que abra el escenario para ellos. Y para mí es un honor poder hacerlo el día de hoy para mi gran amigo Facundo. Pero para poder explicarte lo que es el título de la presentación de Crisis con K, es porque crisis con K proviene del griego. El griego se escribe así con K, pero no quiere decir lo mismo que entendemos nosotros por crisis. En griego, la palabra crisis con K quiere decir decisión. Y creo que en este momento que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo, todos tenemos que tomar una decisión. O nos derrotamos sin siquiera luchar, pensando que no podemos hacer nada, o empezamos a trabajar en ideas nuevas, en conceptos nuevos. Tenemos que cambiar el chip, como se dice, de muchas cosas. Tenemos que borrar toda la información que traíamos y aprender a hacer negocios de una manera virtual. Ese es el futuro, porque ¿sabes qué? Una vez que termine esta situación, las ventas no van a ser lo mismo que hace unas semanas. Y con eso dicho, quiero presentarles a un gran amigo mío, una persona que admiro mucho, alguien que conocí hace aproximadamente unos 12 años y que tengo el honor y el placer de llamarlo mi amigo. Y no saben cuánto he aprendido de este hombre. Facundo, muchas gracias y bienvenido a tu programa Loco por las Ventas. Adelante, amigo. Hola, Oscar. La verdad es que cuando dijiste 12 años, me trajiste toda la vejez encima. No me acordaba que había sido tanto tiempo. Recuerdo aquella vez que compartimos escenario en México y nos tocó, después de compartir estas cosas que pasan entre los conferencistas, que no nos conocemos hasta después, porque generalmente estamos muy concentrados en lo que vamos a hablar y después sube uno, sube el otro y terminamos conociéndonos después de habernos escuchado. Y fue en una cena que nos conocimos y a partir de ahí decidimos ser amigos, además de colegas. Y para mí también es un placer que estemos juntos y también aprendí muchísimo, muchísimo de ti. Muchas gracias, amigo. Pues déjame hacerte una pregunta, y este es tu programa, pero me gustaría hacerte un par de preguntas para ver cómo podemos, qué rumbo podemos tomar en esto. Actualmente, y basando con el título de lo que hablábamos, crisis con K, que quiere decir decisión, ¿tú cómo ves la situación actual a nivel mundial? No nada más a nivel Paraguay, a nivel México, a nivel Centroamérica, a nivel mundial. ¿Qué nos corresponde a nosotros los vendedores hacer? Porque podemos tomar dos opciones. Una es tirar los brazos y decir nadie quiere comprar, nadie quiere vender. Y la otra, como decía hace unos minutos, empezar a hacer girar la rueda. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que me pasaron fue pensar muchísimo en esto cuando sucedió, porque estaba acostumbrado a que las crisis hacían que las personas se fueran a otros países, ¿no? Tengo muchísimos amigos que cuando hubo crisis en la Argentina decidieron tomar rumbos hacia España. Le ha pasado a muchos países de Latinoamérica esto. Muchísima gente que ha tomado la decisión de, bueno, hay crisis en este país, entonces yo me voy a otro lugar donde
pueda desarrollarme, donde pueda crecer. Pero ante una crisis mundial no tenemos otro planeta para ir. O sea que la única opción que tenemos es adaptarnos a esta nueva realidad. Y pensando en eso y trabajando eso y pensando en todo lo que iba hablando con diferentes vendedores, porque cuando esto paró, cuando los vendedores empezaron a dejar de trabajar porque se paró todo el funcionamiento de las compañías, a mí me llovieron en el WhatsApp y en el Facebook un montón de vendedores diciendo, ¿ahora qué hacemos? Y claro, yo estaba con la misma pregunta que ellos. Era la primera vez que el alumno me preguntaba cómo hacer algo y yo no tenía la respuesta tampoco. Entonces dije, tengo que ponerme a ver en libros, tengo que recurrir a información para ver qué les puedo contestar, porque no sabía qué contestarles. Porque esto es algo que nos está afectando a todos de alguna manera. Y entonces recordé un libro que leí, que me obligaron en el colegio, en la escuela, me obligaron a leer ese libro. En aquel momento casi diría que odié leerlo, ¿no? Porque era una obligación. Y aunque encontraba algunas cosas muy interesantes, por eso lo terminé, el libro, dije, bueno, ¿para qué leí esto? Y lo dejé. Después, de grande, viví una crisis en mi empresa, tuve una empresa que quebró, y recordé algunas cosas que decía ese libro, recurrí a ese libro y ya lo leí con muchísimas más ganas. Y se imaginan ante esta situación, ante esta crisis, ante esta pandemia, lo que hice fue recurrir al libro con más ganas que nunca. Ese libro es el libro de Viktor Frankl, es El hombre en busca de sentido. Es un libro que él escribió después de haber estado en 4 campos de concentración alemán y haber salido vivo de esa situación. Imagínense qué situación. Y me pareció muy aplicable para empezar a hablar de esto, porque aunque este es un programa de ventas, lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre nuestra mente en esta crisis para que esté dispuesta a adaptarnos, como decías, eso de adaptarnos, esto de otra forma de vender, esto de que el mundo cambió y que tenemos que vender de otra manera, tiene que ver con que adaptemos primero nuestra mente, después nuestras acciones, pero primero nuestra mente. Entonces, recurrí al libro y quiero compartir algunas de las cosas que me refrescaron y que me vinieron a la mente y que me hicieron ver que tiene coincidencia con lo que estamos viviendo. Primero les voy a contar, Viktor Frankl, en la época de la guerra donde a los judíos se los llevaba a campos de concentración, primero se llevaron a sus padres, después a él y a su esposa. Tanto sus padres como su esposa están muertos, o sea, murieron en esa situación, y él fue el único sobreviviente. Y claro, a los sobrevivientes se les pregunta cómo hicieron, sobre todo el que pasó por 4 campos de concentración, fue pasando de un lado al otro. Generalmente morían, no iban pasando de un lado al otro. Entonces, realmente llamó la atención qué es lo que había hecho él para mantenerse vivo. Y él cuenta que ante estas situaciones, las conductas humanas eran las siguientes. Lo primero que pasó es que cuando se enteraron de los campos de concentración, cuando se enteraron que esto pasaba, lo primero que hicieron, la primera conducta humana fue negarlo. Negar que esto era cierto. No, eso no es cierto. Son cosas que dicen de los alemanes, pero no están así. Realmente no es de esta manera. Que es algo parecido a lo que hicimos muchos cuando apareció la pandemia en China. No, eso pasa solo en China, no va a pasar, no es tan así, es una gripecita. O sea, es natural, está en la conducta humana ante un peligro pensar que no es tan grave. Mirar una tormenta desde el barco y pensar que no va a ser tan grave, que la vamos a pasar y que es una tormentita más. Y la verdad es que esa fue la conducta de todos. Tanto es así que cuando los llevaban en los vagones hacia el campo de concentración, ellos decían que, entre ellos decían, no, a nosotros no nos va a tocar el campo de concentración, nosotros vamos a ir a una fábrica de armas, seguro, vamos a estar fabricando armas ahí para los alemanes. O sea, fue hasta el momento que entraron en el campo de concentración que se dieron cuenta que ese
eso que se venía era una realidad. Hasta ese momento la primera conducta humana era: esto no va a pasar, no nos va a pasar a nosotros. Cuando llegaron al campo de concentración y los pelaron, les quitaron sus ropas, les quitaron sus zapatos, les quitaron sus maletas, y estaban todos desnudos y pelados, y se dieron cuenta que eso era una realidad porque veían también otros prisioneros que estaban famélicos, que estaban flacos, que estaban en situaciones deplorables. Cuando se encontraron con eso, entraron en un shock, porque es decir, esto es real, esto está sucediendo. ¿Y qué pasó ahí? La conducta humana los hizo hacer chistes sobre el tema. O sea, cuando el peligro es inminente, lo que hacemos los seres humanos es empezar a hacer chistes, que es lo que hicimos en WhatsApp. Todo el humor sobre la pandemia, que se venía a nuestros países, que se venía a América, y todo el humor. Sabíamos que por un lado se estaba muriendo muchísima gente, que estaba pasando algo grave, pero al mismo tiempo hacíamos humor del tema. Ellos les pasaba lo mismo. ¿Qué sucedió? A partir de ahí, ellos entraron a otro nivel de conducta, que es pensar que todo va a salir bien, que en cualquier momento van a venir los norteamericanos y los van a salvar. Esa ilusión de que ellos igual, aunque estén dentro del problema, van a solucionarlo de cualquier manera, pero sin pensar en cómo. Simplemente decir, bueno, va a caer el ejército norteamericano y nos va a salvar. Eso se llama la ilusión del condenado a muerte. Todos los condenados a muerte, la psicología dice esto, que todos los condenados a muerte, el día anterior a la horca o a la silla eléctrica o a la inyección letal, el día anterior les viene un sentimiento de que va a aparecer alguien y les va a decir, no, no te vamos a matar. Esa es la ilusión del indulto, así se llama. Y entonces ellos entraron en eso. Nos vamos a salvar, en cualquier momento salimos de acá. Claro, cuando esta ilusión se perdía, esto que yo llamo el positivismo que no tiene sentido, eso que hablamos de sí se puede, sí se puede. Y a mí me dan ganas de preguntar cómo se hace, ¿ok? Porque el sí se puede por sí solo no tiene sentido. Yo siempre digo, la actitud es importante, ¿ok? Pero hay que saber cómo, porque un burro con actitud es un peligro, ¿está claro? Entonces, esa ilusión sin sentido, sin ponerse a trabajar, sin desarrollar un plan para salir adelante, termina frustrando. Y fue lo que pasó. La siguiente conducta de los prisioneros fue cuando se dieron cuenta que los norteamericanos no venían, que no venían a salvarlos y que iban a seguir en esa situación, entraron en una conducta apática, que es dejar de sentir para no sentir tristeza, por ejemplo, no sentir miedo. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Se bloquea y deja de sentir. Entonces son esas personas que ante esta situación están bloqueados, no están haciendo nada, están esperando que alguien los solucione, estamos esperando la ilusión de que el gobierno me va a ayudar, el gobierno me va a traer el dinero, si es un problema de todos, entonces no estoy yo solo, vamos a estar todos juntos. Esa ilusión de que todo va a estar bien, pero no estoy haciendo nada para que esté bien. Termina llevándome a un lugar donde me bloqueo. Y digo, no puedo hacer nada, estoy en problemas y ya no sufro más. No me duele el sufrimiento de los demás, las muertes me parecen algo que va a pasar, la enfermedad va a pasar por acá, vamos a morir algunos, si me toca a mí, me tocará a mí. O sea, empiezan en una apatía. Y lo que le pasaba a los prisioneros es que moría alguien al lado de ellos y no sentían nada. O sea, seguían caminando. Acá es donde Víctor Frankl hace un parate y dice, lo importante, eso es lo que pasamos todos los seres humanos, aunque no lo crean, ese proceso lo estamos pasando todos. Es un estado mental que estamos viviendo todos en esta pandemia. Ahora, ¿qué pasa después de eso? ¿Cuál fue la conducta
que a Víctor Frank lo salvó. Él decía que después de esto, después de la apatía para no sufrir, lo que pasaba es que los seres humanos se dividían en 4 grupos. Un grupo que tomaba la decisión de suicidarse, porque decía, ya no soporto más esto. Y eran personas como, los alemanes elegían a los que estaban más flacos, que no podían hacer los trabajos, para llevarlos a la cámara de gas. Había 2 formas de suicidarse. Una era tirarse contra los alambrados electrificados, que es muy difícil porque siempre nuestra mente busca protegernos, por más que pensemos en suicidarnos, ¿por qué alguien se ahorca desde un banquito? Porque si tiene la posibilidad de volverse a parar, el cuerpo va a tirar a pararse, entonces tiene que el banco desaparecer y quedar colgando. Entonces era muy difícil tomar la decisión de ir a electrificarse en el alambrado. Lo que hacía la mayoría que tomaba la decisión de suicidarse era cambiar la comida por cigarros, por cigarrillos. Entonces eso hacía que estuvieran más flacos y entonces los eligieran para estar en la fila de la izquierda. La fila de la derecha eran los que se salvaban y la fila de la izquierda eran los que iban a la cámara de gas. O sea que después de todo esto, unos tomaban la decisión de suicidarse. Otros lo que hacían era abandonarse. O sea, aunque estaba la comida, no querían comer. Estaban en un abandono total, ya no querían ni siquiera hablar de cosas lindas, porque una de las cosas que contaba Víctor Frank es que la manera de encontrar felicidad era en los recuerdos. Ir hacia, ¿te acordás cuando estábamos juntos y viajamos, hicimos esto, le contaba a un amigo, o le contaba yo con mi esposa, conocí tal lugar? Y es lo que está haciendo mucha gente ahora en Facebook. Mucha gente ahora en Facebook está publicando paseos, viajes, cosas que está recordando para sentirse feliz. Y es una manera de encontrar felicidad en esta situación que está encerrado y no puede salir. Poner videos de cuando él estaba afuera y disfrutaba del mar, por ejemplo. Otra conducta que eligieron también es la bronca, el resentimiento, la bronca y el decir, no puedo más con esto, y tratar de atacar a un alemán, que por supuesto, en cuestión de segundos, esa persona le disparaban y lo mataban. Pero era como liberar mi bronca y decía, bueno, muero, yo sé que muero, pero no era como el suicidio, era como, por lo menos puedo antes de morir descargar mi bronca en alguno de estos alemanes. Aunque sé que voy a morir, por lo menos sé que morí luchando. Ahora, ¿quiénes eran los que se salvaban? Y de acá viene el título de su libro, El hombre en busca de sentido. Eran los que le encontraban un sentido a estar ahí. A eso horrible que estaban viviendo, le encontraban un sentido. Y Víctor Frank dijo, yo puedo analizar mientras estoy acá, él era neurólogo, me puedo volver psiquiatra cuando salga de acá y contar la experiencia humana y todas estas conductas. Entonces, a partir de ahí, pasó de ser un prisionero a un observador. Como esa persona que es capaz de, por ejemplo, no sé, internarse en una tribu para conocer cómo vive la tribu y sufrir las consecuencias de vivir en una tribu, vivir en condiciones de comida diferente a las que vivía, en una choza, que está dispuesto a hacer eso para poder sacar un estudio. Él dijo, yo voy a pensarme de esa manera, voy a pensarme en el campo de concentración, encontrándole un sentido a mi vida en este lugar. Y ahí cambió totalmente, porque a pesar de que él no era una persona fuerte, si ustedes buscan fotos de Víctor Frank, van a ver que era una persona de cuerpo pequeño, o sea, muy candidato a la cámara de gas, a pesar de que él, en la elección que hacían los alemanes y los mandaban a la fila izquierda y a la fila derecha, siempre le decían,
te van a elegir, te va a tocar, estás muy flaco, vas a morir. Eso es lo que le decían todos. Acá todos somos más fuertes que tú. Vas a morir, te van a elegir. Pero no lo elegían. Y él decía que era porque su cara era de observador. Claro, los alemanes cuando veían a alguien que tenía cara de miedo, era candidato. Cuando venía alguien que tenía cara de bronca, más candidato todavía. Soberbio que se cree. Y él en realidad estaba con cara de fascinación. En una situación horrible, estaba estudiando todo para después poder registrarlo. Y eso hizo que él realmente se salvara. Encontrarle un sentido a la crisis. Encontrándole un sentido a lo que se está viviendo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que pensar ahora es qué sentido le vamos a encontrar a esta situación, a este cambio, y cómo nos vamos a adaptar para crecer dentro de este cambio, dentro de esta situación. Un ejercicio que yo los invito a hacer a los que me están viendo ahí, un ejercicio que los invito a hacer es una línea de vida de ustedes, hacen una línea y ponen la fecha en que nacieron, la fecha en que creen que van a morir. O sea, uno dice, bueno, voy a morir a los 90, a los 95, o sea, hacer una línea de vida, y después poner 2 puntos. 2 puntos. Y un punto que sea el presente. ¿Está claro? Y otro punto que sea un punto del pasado, que puede ser hace 10 años de nuestra vida, depende de la edad que tengamos. Yo pondría capaz 20 años de mi vida, porque tengo 52. Y situarse en ese pasado y decir, ¿qué le diría yo? ¿Qué le diría yo a Facundo hace 20 años para que hoy en este presente esté mejor? O sea, ¿qué es lo que yo le diría? Yo les digo lo que se me ocurre a mí. Le diría ahorrar dinero, y porque puede venir una pandemia y no sabes lo que puede pasar. Me hizo reír mucho un meme que me envió un alumno que decía, ¿te acordás cuando te decían ahorrar por si pasa cualquier cosa? Bueno, la cosa está pasando. Y entonces, me diría, si fuera hace 20 años, diría ahorrar. Me diría potenciar tus cursos online. Me diría un montón de cosas así. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿pero qué sirve esto si ahora estoy en el presente? No puedo ir al pasado a contar esto para decírmelo. Y ahora les digo para qué sirve este ejercicio. ¿Qué le dirías a tu Facundo del futuro, a tu yo del futuro? ¿Qué le dirías que hiciera hoy para que esté mejor más adelante? ¿Quedarse lamentándose esta situación? ¿Dejando que todo se vaya a la ruina? ¿Diciendo no puedo vender porque estoy en esta situación complicada? ¿Voy a esperar que el gobierno me ayude? O sea, como los norteamericanos que llegan al campo de concentración. ¿Me abandono? No quiero decir lo otro que está como opción. O sea, ¿qué consejo pensás que te diría el de hace 20 años o hace 10 años para hoy? ¿Y qué le dirías hoy a tu yo del futuro? ¿Y qué herramientas harías hoy para tu yo del futuro? Ahí fue cuando recordé esa parte del libro que dije, bueno, lo que le diría a mi yo del futuro es concentrate en la capacitación online, porque el mundo va a cambiar y el teletrabajo es una opción, y hemos avanzado 10 años en unas semanas. En unas semanas. El otro día estuve hablando con un cliente que me decía, yo tengo 12 sucursales, Facundo, y hacía venir a los de las sucursales a reuniones una vez por semana. Y ahora estamos teletrabajando y me doy cuenta que era una estupidez, que está bueno esto de
de juntarnos, porque esto genera lo que se llama serendipia, que es esa capacidad de cuando nos juntamos surgen ideas de otras cosas, cuando nos reunimos por acá estamos concentrados en el tema. Pero así todo dijo, me podría haber reunido una vez por semana presencial y después haberme reunido de esta manera con este Zoom y estar viéndonos. Entonces, ese avance, esa persona me dijo, capaz lo hubiera hecho en 5 años y ahora lo estoy haciendo en una semana. O sea que han cambiado las reglas terriblemente. Entonces, yo ahora tengo que empezar a trabajar esas herramientas para el Facundo de otra de las cosas que también me encantaron de recordar del libro y que tiene mucho que ver con lo que dijiste al iniciar esto. Yo le tengo que contar a la gente que nos está viendo que el título de lo de hoy surgió mientras estábamos conectando esto. Fue ahí cuando Oscar dijo, pongámosle crisis con K, porque eso en griego quiere decir decisión. Y justamente una de las cosas que Víctor Frank dice, cuando le preguntaron, ¿qué es el hombre para usted? ¿No? O sea, ¿qué es el hombre? Él dijo, es el ser que siempre decide. ¿Okay? Es el ser que siempre decide. Y decide qué va a hacer en cada momento, ahora, y qué va a hacer después de cada momento. O sea que para poder seguir siendo ser humano, nosotros tenemos que ahora tomar una decisión de cómo nos vamos a comportar en este momento y qué vamos a hacer para ese yo del futuro ahora mismo. No esperar a que esto pase y después vemos. Esto es como un barco que va por una tormenta. Vos no podés irte al camarote y esperar que pase la tormenta y que sea lo que Dios quiera. Porque seguramente vas a terminar en el fondo del océano. Tenés que seguir tomando el timón. Y por supuesto que la vas a pelear como puedas, pero vas a tomar el timón. Y cuando termine la tormenta vas a subir a la cubierta para ver cuáles son los daños. Pero no puedes soltar el timón jamás. Entonces, esperar que el gobierno lo solucione, esperar que, no sé, estoy cobrando un sueldo quizá y entonces la empresa me está pagando el sueldo y mientras veo películas en Netflix, que está bien entretenerse, yo no digo estar en situación de emergencia todo el tiempo. Me puedo entretener, puedo buscar cosas positivas para ver, eso es fantástico. Pero tengo que estar trabajando y llevando el timón de mi familia, de mi trabajo, mientras sucede esta tormenta. Y Víctor Frank dijo también en ese libro que me encantó, dice, la felicidad es como una mariposa. Si intentás buscarla, si intentás agarrar la mariposa vuela, se te escapa. Pero cuando te enfocás en algo, la mariposa viene sola y se posa en tu hombro. La felicidad es eso. Si yo ahora estoy concentrado en, Dios mío, lo que estoy pasando, y pensar que era tan feliz antes y no lo sabía, y qué voy a hacer, y ya no se puede vender, y no, la gente está toda arruinada. Si yo me pongo en esa situación y empiezo a tratar de buscar la felicidad en ver todo el tiempo Netflix, la verdad es que va a llegar un momento en que no me va a entretener más eso, van a empezar a venir las cuentas, van a empezar a venir los problemas, o sea, el barco se va a empezar a deteriorar con la tormenta y voy a ver inminente el hundimiento. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta situación? Pero, por un lado, quiero hablarle específicamente a los que están en ventas. Yo sé que en este momento el gobierno tiene que ocuparse de la salud, tiene que priorizar la salud y dejar la economía de lado. Le está pasando a todos los países están cayendo económicamente. Sé que los de la salud se tienen que ocupar de todos los enfermos
y tratar de salvar la mayor cantidad de personas. Y que todos tenemos que mantenernos en casa para que esto no sea más grave. Ahora, voy a hablar específicamente de la responsabilidad de los vendedores. Los vendedores tienen que volver a girar la rueda. Tienen que volver a encender este motor. Porque ¿cómo se enciende este motor? Hoy hay muchísima gente con dinero, está viendo Netflix y que no tiene ningún problema a varios meses de cuál va a ser su situación. Es gente que está tomando esto como unas vacaciones. Está sufriendo, por supuesto, porque si tiene dinero, tiene una empresa y tiene sueldos que pagar. No estamos hablando del emprendedor que está con miles de problemas. Estamos hablando de aquel que, no sé, tiene una empresa pujante y tiene muchos ahorros, miles de dólares, y aunque cierre su empresa, sabe que tiene para vivir tranquilo varios meses. Ese dinero está parado. Nuestra responsabilidad como vendedores es hacer que lo gasten. Y cuando lo gasten, ese vendedor va a tener dinero para comprar otras cosas. Y esa persona que cobre va a tener dinero para comprar otras cosas. O sea, yo lo digo y lo dije siempre, las ventas mueven el mundo. En este momento, si los vendedores nos paramos, si los vendedores dejamos de actuar, realmente este barco se hunde. Tenemos que empezar a mover la rueda y buscar todas las alternativas. Conozcan, estamos trabajando en cursos para los vendedores para enseñarles justamente todas estas herramientas para poder trabajar desde la casa. Si el dinero ya no se mueve afuera, si el dinero ya no se mueve en los centros comerciales, ya no se mueve en las oficinas, que se mueva acá adentro. ¿Y de qué forma? Vendiendo con esta tecnología. Esa es la responsabilidad que tenemos en los que tenemos la profesión de ventas. Ahora, el resto, lo que va a tener que hacer es enfocarse en qué va a hacer después de esto, porque aquellas personas que no puedan hoy trabajar desde este lugar y sí tienen que esperar a que esto pase, en vez de enfocarse todo el tiempo en ver cuántos muertos hay, estar viendo a ver cuántos muertos hay en cada país, en cada lugar del mundo, estar planificando qué van a hacer después de esto. Poner la mente a trabajar en eso va a fortalecerlos. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso que todo está perdido, ahí es cuando mi cuerpo renuncia a protegerme. Y si la enfermedad me agarra, mi mente no va a ayudar a protegerme. Entonces, yo tengo que estar pensando en vivir. Entonces, cuando yo pongo la cantidad de muertos que hay en Ecuador, la cantidad de muertos que hay en Italia, lo único que le estoy diciendo a mi mente es, también va a haber esa cantidad de muertos en mi país y quizás soy yo. Yo invité a muchos de mis alumnos a concentrarse en la cantidad de recuperados que hay. Ya empieza a haber recuperados. Quiero que empiecen a poner en una tabla la cantidad de recuperados que hay en cada lugar. No pensemos en la cantidad de muertos que hay. Si pensás en muerte, atraes muerte. Pónganse a pensar en no las probabilidades de morir, que bueno, tenemos un 5%, un 7%, un 10%, un 8%, según cómo nos toque, tenemos un porcentaje. Estoy en la edad de riesgo, entonces mi porcentaje es mayor. No. Pónganse a pensar en el porcentaje de vivir. Concéntrense en eso. No estén todo el tiempo viendo las noticias. Empiecen a ponerse un tiempo para ver las noticias. Voy a ver para estar informado. Por supuesto tenemos que estar informados porque tenemos que saber por dónde viene la tormenta. Pero no estemos todo el tiempo viendo eso, estando en WhatsApp y olvidándonos de que este barco necesita un timón y que tienen que armar un plan, un proyecto de vida para después de esto. Reinventarse, cambiar, buscar la manera de aprender cómo salir de esto, buscar todas las herramientas posibles para llevar esto adelante. Hay un doctor, la verdad es que
me tendría que haber anotado el nombre. Bueno, después les voy a escribir en el Facebook. Me resulta injusto hablar de alguien y no decir el nombre, sobre todo una persona que dijo cosas tan interesantes. Pero les cuento, este es un doctor que trabaja en terapia intensiva y hizo un análisis de aquellos que estaban en situación terminal y morían y aquellos que se salvaban. A pesar de tener casi las mismas condiciones, inmunológicamente hablando, físicamente hablando, y la misma enfermedad, unos se salvaban y otros se morían, con el mismo médico, en la misma clínica, con el mismo tratamiento. Entonces ahí él dijo, wow, esto, o sea, el ser humano no es como el agua que hierve siempre a 100 grados. ¿Ok? Yo aplico la misma medicina, el mismo proceso, con una persona en las mismas condiciones, y uno se salva y otro muere. Entonces empezó a estudiar el entorno. Y se dio cuenta de esto que es brillante y muy importante para este momento. Que la mayoría de los pacientes que morían eran los que sus familiares llegaban a visitarlo y le decían, tenés que escribir el testamento, porque, bueno, hay muchas posibilidades de que vas a morir. Y nadie hablaba de nada y lo miraban con tristeza y lo abrazaban como si fuera la última vez que lo van a ver. Y todos estaban en silencio. Nadie quería contar cosas buenas, porque no se puede contar cosas buenas en la habitación si él está muriendo. O sea, ¿cómo voy a contar que hoy, por ejemplo, metí un gol en mi primer partido en el club y la primera vez que me ponen como titular? ¿Por qué voy a contar eso si mi abuelo está muriendo? No le puedo estar contando eso. No puedo estar contando cosas buenas. Hoy me ascendieron en el trabajo y me aumentaron el sueldo. ¿Por qué se está muriendo? Entonces hacían silencio y caras así como diciendo, qué bueno. Esos eran los que morían. En cambio, se fijó en los pacientes que se mantenían vivos, que pasaban la enfermedad y que salían cuando él pensaba que iban a morir, porque están ahí en terapia intensiva en situaciones terribles, y eran los que los familiares venían y decían, contaban cosas buenas y hablaban de cuando salgas de acá lo que vamos a hacer y te voy a mostrar y me tenés que venir a ver jugar al fútbol. Entonces el paciente empezaba a construir en su mente un tengo que vivir para vivir todo eso. Entonces, ojo con todas las noticias que ven, con toda la información que ven, porque en cuanto su mente empiece a pensar que es un hecho de que se van a enfermar y que enfermar significa muerte, cuando su mente empiece a asociar que enfermar es muerte, o sea, que todos los que se enferman se mueren, y entonces empezamos a escuchar, hay gente joven que muere, y fíjate, y murió este que era sano, entonces yo soy sano, voy a morir. En cuanto hago esa asociación, enfermedad-muerte, cuando me enferme, la mente va a decir, lo que te toca ahora es muerte. Entonces, sí o sí tenemos que empezar a dividir nuestro día. Está bien enterarse de lo que pasa, pero empecemos a proyectar y a pensar en qué vamos a hacer después. Hablen con su familia y digan, bueno, el día que esto se normalice, ¿cómo lo vamos a festejar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a viajar cuando se pueda volar en avión y se pueda viajar? Pensar eso, ¿cómo voy a vender en aquel momento? ¿En qué me voy a transformar? ¿Cuál va a ser mi yo del futuro después de esta situación? Y es muy importante que pensemos de esta manera. No se trata de, yo ya no espero más de la vida, no espero más de esta situación. La verdad es que si pensás eso, lo que vos esperás o no esperás, y depende de la situación en la que estés, va a haber momentos en que decir, ¿sabes qué? Yo no espero nada. Yo no confío en nadie, no confío en el gobierno, no confío en esto, yo no espero nada de nadie. No es ese el centro de tu comunicación. El centro de tu comunicación tiene que ser, ¿qué espera la vida de mí? No que yo espero de la vida, ¿qué espera la vida de mí?
qué espera el día que mi nieto esté vivo? Yo todavía no tengo nietos, pero el día que mi nieto esté vivo, ¿qué espera que yo haya hecho en esta situación? Y para finalizar esto que hablamos, yo digo, al final de nuestra vida lo que importa es dar testimonio de la potencialidad humana, de esa capacidad de transformar un fracaso en triunfo y una pandemia en oportunidad. Porque así como les dije a algunos alumnos, escriban, como hizo Ana Frank, que escribió un libro de toda la etapa donde estuvo escondida de los alemanes. Así como Ana Frank registró todo eso, y hoy es el libro de no ficción más vendido del mundo. Ustedes también escriban qué es lo que van haciendo, ocúpense de eso, y escríbanlo con el amor, como si se lo contaran a sus nietos. Y ahí entiendan que van a ser vistos por el resto de su familia por cómo se comportaron ante esta situación. Y eso es lo importante. ¿Qué comportamiento van a elegir? ¿Qué responsabilidad van a asumir? Y sobre todo, ¿qué sentido le van a encontrar a esto que estamos viviendo? Wow, Facundo, qué presentación, qué palabras. Por eso eres Facundo de Salterain, amigo. Nos acabas de dar una cátedra, no en ventas, pero 100% en ventas. Tenemos que empezar a vendernos a nosotros mismos, que podemos hacer algo para cambiar nuestras vidas. Y efectivamente, ¿qué les dirías a tu yo del futuro si lo pudieras hacer, que se preparara para hoy? ¿Y cómo quisieras que te recordaran en el futuro? Amigo, un abrazo de todo corazón. Y pues nada más platícanos ya para cerrar esto, de qué va a tratar tu programa, quién vas a tener invitado todos los martes a la misma hora. Vamos a ver si nos acordamos, 7 de la noche hora de México, 8 de la noche Colombia, Perú y 9 de la noche Paraguay. ¿Sí estamos de acuerdo en las fechas, en los horarios? Así es. Bueno, les cuento, Oscar me invitó a este espacio los martes y la idea es entrevistar a personas que nos puedan ayudar, nos puedan dar una visión. Yo siempre digo que aprender de tu experiencia es algo inteligente, ¿ok? Pero aprender de la experiencia de los demás es sabio, ¿ok? Siempre dicen que el fracaso es la escuela del éxito. Si vivís un fracaso vas a estar preparado para tener éxito. Ahora yo digo, más inteligente es aprender del fracaso de otro. ¿Para qué vamos a fracasar nosotros? Aprendamos del fracaso de otro y de la situación de otro. Entonces voy a buscar personas, todavía no tengo concreto quién va a ser el martes que viene porque me va a confirmar mañana, pero la idea es tener así entrevistas con personas de esta manera, él desde su casa obviamente, porque estamos en cuarentena y yo desde aquí, para poder encontrar respuestas desde personas que ya han vivido las cosas. Siempre digo, ten un maestro. Si ustedes se fijan, los orientales nos ganan en un montón de cosas porque tienen un maestro. Porque si ustedes ven Karate Kid, tiene el maestro. Ven Kung Fu Panda, está la tortuga que es el maestro. Siempre tienen un maestro. Busquen una persona mayor que ustedes, elíjanla como maestro y aprendan de él. Si hoy una personita de 14 años viniera y te dijera, me dejó mi novio, me quiero suicidar. Esa niña viene y dice, me quiero suicidar, me dejó mi novio. Con la edad que tenés le vas a decir, van a aparecer muchos más novios, cuando aparezca el amor de tu vida vas a decir, menos mal que me dejó ese idiota, vas a encontrar un montón de respuestas que ya no tienes. Bueno, busca ahora una persona mayor que haya vivido lo que viviste y le vas a preguntar cómo resolver esta situación. Yo hoy puedo hablarles como les estoy hablando, porque antes de esta crisis pasé por otras crisis, no pandemias de estas características, pero pasé por crisis.
quebré con mi empresa y terminé viviendo en el quincho de mi suegra, o sea, la parte de donde se hacen los asados, y para el que no sabe qué es quincho ahí en Latinoamérica. Después, en la crisis del 2001, la empresa en la que yo trabajaba y en la que había crecido toma la decisión de cerrar en Argentina, y yo estaba en Paraguay capacitando la misma empresa y me encuentro con que me quedo sin trabajo y tomé la decisión de quedarme en este país hermoso. Y en todas esas crisis me reinventé, busqué la manera de salir adelante. Escribí un libro que se vende hoy en toda Latinoamérica, en todas las librerías. En los últimos 5 años recorrí 119 ciudades de 20 países. La verdad es que les puedo enseñar, y sé que personas estos martes pueden estar con ustedes para mostrarles un camino para salir de las crisis en las que estén. No de las crisis con C, de las crisis con K. Exactamente, amigo. Pues con eso quiero darte las gracias. Normalmente el programa lo mantenemos en unos 25, 30 minutos. El día de hoy fue tan bueno que tuvimos que extender. Y nada más quiero Ni decirles sé que cuánto pasó, ¿cuánto pasó? Perdón. 45, no, está bien. Pero quiero decirles que vamos a estar trabajando, más bien no vamos, ya estamos trabajando en diseñar un programa para aprender a vender en la nueva economía de ventas. Tan pronto esté listo, Facundo y un servidor vamos a estar anunciándolos, pero nuestro objetivo es volver a reiniciar la economía. Amigo, muchas gracias de todo corazón, te lo agradezco. No te Un olvides. saludo a todos los que están ahí, a todos los que están viendo. Muchas, muchas gracias. Gracias, muy amable. No te olvides, los lunes soy imparable con un servidor, Oscar Márquez, por esta misma página, Rockstar Speakers. Los martes tenemos Loco por las Ventas con Facundo de Salterain. Los miércoles tenemos Rockstar Inmobiliario con Carlos Nava. Y los jueves tenemos Historias de Terror de las Ventas con Carolina Treviño. Todas a la misma hora. Quiero invitarte a que te inscribas a nuestra página Rockstar Speakers. Danos un like para que empieces a ver toda la información. Aquí vamos a estar compartiendo muchísimas ideas, mucha motivación que te puede ayudar. También te invito a que te inscribas a nuestras páginas si estás en bienes raíces, Brokers Inmobiliarios de México en México y Brokers Inmobiliarios en Latinoamérica si estás en el resto de Latinoamérica, porque ahí es donde vamos a estar compartiendo mucho para que empiece a generar el negocio de bienes raíces. Facundo, muchas gracias, muy buenas noches. Que Dios los bendiga y nos vemos en otra transmisión. Hasta luego.